Cordial saludo tengan todos el día de hoy. Estaremos haciendo una entrega más de este curso Programando Micro C desde cero. Y en esta ocasión traigo como de utilidad programar lo que son estos modulitos, pantallitas LCD. Pues como tal hoy no la vamos a programar, sino que vamos a entender toda la teoría que está detrás de una LCD, cómo funciona y para qué nos sirve. Para eso pues entendamos que la LCD traduce como display de cristal líquido. Y los displays de cristal líquido pues me permiten mostrar datos de una manera más sencilla, a como lo veníamos trabajando con los 7 segmentos. Digamos que acá tenemos todo el alfabeto, tenemos mayúsculas, tenemos minúsculas, caracteres especiales, podemos crear nuestros propios caracteres y eso hace que sea más atractivo que únicamente limitarse a sacar un dígito por un 7 segmentos. Sin más, pues vamos a hablar. Las LCDs básicamente se caracterizan por tener, por ejemplo, un número de filas y un número de columnas, y así vienen descritas. Cuando uno ve una LCD 2x16, significa que el 2 dice número de líneas, de filas, mientras que el 16 dice número de columnas. Y el número de columnas me dice el número de caracteres que puedo operar en dicho elemento. Mientras que el número de filas me dice pues cuántas filas puedo utilizar. Eso también me dice a la vez cuántos caracteres visibles, o sea, que podemos ver, me va a mostrar la LCD. En una 2x16 me puede mostrar hasta 32 caracteres, mientras que en una 4x20 me puede mostrar hasta 80 caracteres, así que pues la diferencia es bastante. Ya saben, entonces el 2, número de filas, el 16, número de columnas, y las columnas a su vez es como el total de caracteres por cada fila. Sin importar sea 2x16 o 4x20, la conectividad es la misma. Miremos, al lado izquierdo, en la parte superior, podemos observar una descripción de pines: GND, FCC, BE, RS, RW, Enable y de 0 a de 7. Y los dos últimos los dos últimos pines son de LEDs, el ánodo del LED y el cátodo del LED. Entonces, el primer pin es la tierra, el segundo es la alimentación, que son 5 voltios, el tercero es el contraste. Este es importante porque me permite aumentar el brillo en la LCD para que se vea mejor. El RS, el RW y el Enable pues son bits de control. El RS me sirve para saber si voy a ingresar un dato o voy a ingresar un comando. No es lo mismo decirle a la LCD que me escriba una H o que me escriba un hola, a decirle a la LCD, por ejemplo, que apague el cursor. Apagar el cursor es una instrucción, es un comando, ¿cierto? Mientras que decirle que escriba hola, eso es un dato. Esa es la diferencia entre una y la otra. Cuando yo voy a mandar datos, entonces RS está en 1, y cuando voy a mandar comandos, RS está en 0. Básicamente así funciona. RW es por si voy a leer o a escribir. Normalmente nosotros lo vamos a mandar a tierra para que siempre se quede escribiendo en la LCD. El Enable es precisamente cuando usted ya tiene el dato y activa el Enable, hace una transición de bajo a alto como un flanco de subida. Esa transición hace que los datos que están de 0 a de 7 ingresen a la LCD. Y pues de 0 a de 7 es donde pongo los datos. Lo demás es el diodo LED, que por cierto hay que poner la resistencia de protección porque si no se puede quemar. La la LCD a su vez trabaja 3 memorias: la CGRAM, la CGROM y la DDRAM, básicamente, aunque no en el mismo orden que está en la diapositiva los dije. La DDRAM, que es el primero que está en la diapositiva, pues me habla de las localidades de memoria de cada uno de los segmentos, o sea, de la coordenada en fila y columna. Por ejemplo, la coordenada de fila 1, columna 5, eso tiene una posición de memoria. Fila 2, columna 3, eso tiene una posición de memoria. Entonces, ahí, ¿dónde están esas posiciones de memoria? En la RAM, en la DDRAM, ahí están. Eso a su vez, pues permite que yo pueda posicionar caracteres en cualquier lugar de memoria, en cualquier localidad de esos segmentos. Esas memorias se dividen en dos, o sea, pueden ser visibles o no visibles, básicamente. Y eso que me dice lo siguiente: cuando son visibles es porque pues las vemos ahí en el LCD, cuando no son visibles es porque quedaron almacenadas en localidades de memoria que el display no lo visualiza.
pero ahí están guardadas. La CGRAM pues me permite crear caracteres especiales, también son localidades de memoria, que es donde yo guardo esos caracteres especiales, y a su vez pues eso es bueno porque me permite generar mis propios símbolos, mis propios caracteres, personalizar un poquito mi LCD, y eso es bueno. Y la CGROM como tal es donde están todos los caracteres del código ASCII. Entonces ahí es donde la LCD va y revisa qué carácter del código ASCII es el que usted quiere mostrar en la LCD. Hablemos un poco de ellas. La DDRAM, como observamos ahí en la figura, pues esa DDRAM miremos que tiene una parte visible. Esa parte que es visible está en la pantalla LCD como tal. Así que pantalla LCD tiene 16, en este caso es una 2x16. O sea que tiene 16 caracteres visibles en cada una de las filas. Pero vemos que una vez terminan, por ejemplo, el 0F en adelante, aquí por ejemplo en el 10, pues aquí ya son caracteres no visibles, desde el 10 hasta el 27. Quiere decir que si usted escribe una palabra que tenga más de 16 caracteres, el excedente de caracteres quedan almacenados del lado derecho. Lo mismo sucede con la segunda posición de memoria, desde la 40 a la 4F, y de la 50 en adelante pues quedaría almacenado, pero no lo veríamos. Sin embargo, pues quedan ahí almacenadas. Me explico. Si usted escribe una palabra que tenga 20 caracteres, pues va a utilizar los 16 donde sí se visualizan, o sea, me muestra 16, pero los siguientes 4 quedan almacenados ahí, en esos lugares donde no podemos observar, pero ahí están guardados. ¿Por qué hacen eso así? Pues porque realmente a raíz de ese concepto se crean otro tipo de LCDs como esta que tenemos aquí, esta que tenemos acá. Esta dice que es 4x20. Le hago una pregunta, señor suscriptor. ¿Usted cree que tiene 4 filas o cuántas filas tiene? Pues si su respuesta es que no tiene 4 filas, está en lo correcto. Aunque creemos que sí, o sea, visualmente sí parecen 4 filas, internamente no, tiene 2 líneas. Sino que la memoria es tan grande, tan grande, tan grande que la parten a la mitad. Entonces la memoria visible es de 40 posiciones. En una línea la visible es de 40. Entonces la parten a la mitad, 20 se la dan a la fila 1 y las otras 20 a la fila 3. Después de eso cogen y agregan espacios de memoria no visibles, como lo están haciendo acá, que pues realmente no sé cuántas son, pero son muchas. Y las otras 40 posiciones visibles lo que hacen es partir en la mitad, 20 para la fila 2 y 20 para la fila 4. Por eso la memoria de la fila 1 y la memoria de la fila 3 son consecutivas, y eso lo podemos ver en la hoja técnica del controlador de este dispositivo como tal. Y a su vez, pues digamos que los controladores Hitachi, que es donde construyen estas LCDs, no me permiten trabajar sino 2 modos, modo una línea o modo 2 líneas, o sea que nada que hacer, o sea, viene diseñado así. La CGROM es donde están todos los caracteres de código ASCII, como los que observamos ahí en pantalla, están todos los elementos, y la ventaja es que las posiciones de memoria coinciden con las posiciones de memoria del código ASCII. O sea, en el código ASCII, el 69 o la localidad de memoria 69 es un arroba, y en la LCD, pues el 69 sigue siendo el arroba también, o sea que eso también es muy interesante. La CGRAM es donde produzco caracteres especiales, pero entonces yo no podría construir un carácter especial si yo no sé cómo se construye un carácter o cómo funciona una LCD. Entonces supongamos que estoy ubicado en un segmento de la LCD, o sea, en una posición de la columnita y de la fila, o sea, en un segmento, y le hacemos un poco de zoom a eso que está ahí, o sea, ampliamos esa imagen, y si yo la amplío vamos a ver lo que vemos ahí en pantalla. Entonces lo que observamos donde está la letra D es que hay unos bombillitos, unos cuadritos, esos son diodos LEDs. Bueno, yo creo que son diodos LEDs, pero no estoy tan seguro. Y lo que hacen es prenderlos y apagarlos. Prendiendo uno y apagando otros, pues puedo generar figuras, en este caso la letra D. O sea que a esos segmentos que tienen unos bombillitos tienen una matriz interna, y esa matriz interna se conoce como la matriz de segmento, que viene dada por 5 columnas, 7 filas, 5 columnas, 7 filas,
o a veces viene por 5 columnas, 10 filas, y a veces viene hasta 5 por 11, a veces. Entonces va desde los 5 por 7 hasta los 5 por 11, aunque aquí diga que 5 por 8. No, realmente desde los 5 por 7 a los 5 por 11. Eso varía de una LCD a la otra. Sin embargo, pues la que normalmente se utiliza es 5 por 7. Así viene fabricada. Eso es de fabricante, yo no puedo modificar eso. Y normalmente ahí yo podría encender los segmentos para generar figuras como los que vemos en pantalla, una carita feliz, un ancla o un marcianito, o sea, mis propios caracteres, y eso puede ser muy divertido. Ya sabemos entonces que cuando creemos eso va a quedar en localidad de memoria, que es la CGRAM. Después de eso vamos a venir a lo siguiente. Venimos a conocer cómo opera una LCD, y una LCD básicamente opera de dos maneras. Opera en formatos de 4 bits o en formatos de 8 bits. Si es en formatos de, sea en formato de 8, sea en formato de 4, cuando yo quiero mandar comandos, RS tiene que estar en 0. Y si yo quiero mandar datos, RS tiene que estar en 1. Si es en formato de 8 bits, pues yo simplemente el dato lo pongo desde 0 hasta el de 7. Pero si es en formato de 4, pues va desde de 4 hasta de 7. La gente dice, pero ¿por qué hacen eso así? ¿Por qué no la trabajan de 8 y ya? Pues porque piensen en los bits los pines del microcontrolador que se utilizarían. Serían 8 de datos, 1 de RS, 1 de RW y 1 de Enable. O sea, 11 líneas para manipular una LCD. Eso es demasiado, eso es más de un puerto. Mientras que si lo hago de 4 son 4 de datos, 1 de RS, 1 de RW y 1 de Enable. O sea que estamos hablando de 7. 7 a lo mucho, 7. ¿Listo? Y pues eso es bueno porque eso es menos de un puerto. Entonces pasaría a utilizar más de un puerto, a utilizar menos de un puerto. Y pues sí vale la pena. Entonces, ¿cómo opera si lo hago en modo de 4 bits, Sebastián? Pues bien, suponga que usted quiere enviar estos 8 bits a la LCD. Entonces, básicamente en 4 bits, si fueran 8 bits, simplemente pongo estos valores de 0 al de 7 y ya los envío. Pero si yo quiero enviar esto, yo primero tengo que mandar la parte alta y después la parte baja. O sea, lo haría en 2 tiempos. Entonces, metería este dato, lo entraría a la LCD, después de que ya ingresa a la LCD, cargo el otro dato, el 1100. Cuando ya está el dato ahí, lo que hacemos es cargar ese dato nuevamente a la LCD, y pues ahí tenemos entonces la manera en que se hace. Y alguien dirá, pues es mucho más lento. Y pues sí, es más lento, pero como eso se hace en orden de microsegundos, para los seres humanos eso no afecta mucho. Así que está bien. Esta es una tabla de comandos, pues es un poco pesada, y yo sé que tanta información ha sido un poco pesada, pero pues no, digamos que a la hora de programar no es tan difícil. Así que pues un poco de teoría no hace mal. O bueno, por lo menos yo pienso así. Entonces vemos, normalmente ¿qué hace la LCD? Hace un barrido de izquierda, así de izquierda a derecha, básicamente. Fíjate, yo como aquí me como un poco mejor. Hacemos un barrido de izquierda a derecha. Ese barrido que hacemos ahí, pues básicamente es donde se encuentra el primer 1. Y el primer 1 le dice cuál es el comando que está ejecutando. Por ejemplo, mire que si yo pongo de 0 en 1, borra la LCD. Si pongo el de 1 en 1, pues pone el cursor en la primera posición de la LCD, o sea, en el origen. Si yo pongo de 2 en 1, ya empiezan a aparecer siglas como ID y S. Y si pongo de 3, aparece DU y B. Y después de C, RL, DLN y F. Y todo eso significa algo. Entonces vamos a entender. ID significa incremento o decremento. Básicamente porque nosotros en Latinoamérica escribimos de izquierda a derecha. Cuando usted escribe, nosotros escribimos en este sentido, de izquierda a derecha. Pero en otros países cuando escriben de derecha a izquierda. Entonces digamos que a nosotros nos conviene ir en incremento, pero a otros países les conviene ir en decremento, los que escriben de derecha a izquierda. El bit S, que es un desplazamiento del visualizador, o sea la LCD, ya sea a la derecha
o si ese desplazamiento, quiere decir que cada que llega una letra me mueve todas las letras del LCD. Entonces eso no es bueno, normalmente uno lo apaga, a no ser que uno quiera ese efecto. Si uno quiere el efecto que le mueva todo, pues estaría bien. El D es si queremos encender el LCD o no. El U es si queremos activar el cursor o no. El B es si queremos que parpadee el cursor o no parpadee. El RL es si queremos un desplazamiento a la derecha o a la izquierda del cursor precisamente. El DL es el bus de datos, si va a trabajar en forma de 8 bits o 4 bits. El N si va a trabajar dos líneas o va a trabajar una línea. O sea, pues sí, eso básicamente. La F viene siendo si yo trabajo matriz de caracteres de 5x10 o 5x7. Digamos que en el caso de que yo trabaje en dos líneas, por obligación tengo que trabajar 5x7. Y el DC, si quiero desplazamiento del visualizador, o sea el cursor, si quiero que se mueva hacia la derecha o no quiero que se mueva. Bueno, se moverá dependiendo si es de incremento o de decremento. Y el datasheet, o sea la hoja técnica del microcontrolador de este dispositivo, pues básicamente nos da esta guía y dice: para inicializar un LCD usted tiene que mandar primero 3 datos de sincronía, que son precisamente, miren el primer dato, el segundo y el tercero, son exactamente los mismos. Hay que respetar los tiempos que ahí dicen. Primero hay que esperar 15 milisegundos, para el segundo 4.1 milisegundos y para el otro 100 microsegundos. Una vez se termina de hacer esa sincronía, ingresamos lo que son los datos de, ¿cómo decirlo? Los datos de configuración. Entonces aquí decimos NF, por ejemplo, cuántas líneas deseo, la matriz de cuánto va a ser. Por ejemplo, él aquí apagó todo porque puso de 3 en 1. Si recordemos que si ponemos de 3 en 1, estamos manipulando DU y V, o sea, DU y V que es visualizador, cursor y parpadeo. Pues como los 3 los puso en 0, mire que acá los puso los 3 en 0, pues apagó todo. Si yo quisiera encenderlos, pues los dejaría en 1. El 1 pues que es limpiar la LCD, y finalmente pues este que es de incremento decremento, y si entro o no entro en modo set. Creo que aquí no está la S. Bueno, esa S creo que también es entrar en modo set. Bueno, puedo que esté equivocado o no. En modo de 4 bits, pues básicamente que es lo mismo, ¿verdad? Los primeros son de sincronización con los mismos tiempos. Y lo otro que vamos a hacer es que, por ejemplo, este que está acá tiene una secuencia, digamos que acá tiene otra. Pues hay que poner este 00010, este es adicional al que ya teníamos, porque este es en modo de 4 bits. Y acá ya empezamos a mandar comandos. Por ejemplo, si yo pongo de 5 en 1, miremos que de 5 en 1 significa que entro en modo funcionamiento. Y ahí le voy a configurar DL, N, F, y pues ahí empezamos a hacer configuraciones. Sino que lo hacemos en 2 tiempos, mandando de a 4 bits. Pero igual es exactamente la misma configuración. Así que pues ya en el próximo video, porque creo que este ya está muy largo, vamos a revisar. Si la verdad es que este ya está muy largo. Entonces lo que vamos a hacer es programar una LCD de con pulsadores. O sea, lo vamos a hacer a punta de pulsadores, a ver si somos capaces de programarla y a entrenarnos un poco en el manejo. Así que pues gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.